At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con las noticias de este jueves 3 de abril contándoles que Donald Trump ha anunciado su lista de aranceles que cobrará sobre los productos que lleguen de otros países. El presidente estadounidense anunció ayer un arancel del 20% para todos los productos europeos y del 34% para los chinos. Además, todos los coches fabricados fuera de Estados Unidos pagarán un impuesto extra del 25% al entrar al país. En su discurso, Trump calificó estas medidas como la declaración de independencia económica de Estados Unidos. El presidente acusó tanto a aliados como a rivales de estafar a su país durante años, afirmando que los trabajadores estadounidenses se han quedado atrás mientras otras naciones se enriquecían a costa de ellos. Estas medidas buscan reducir el déficit comercial de 1,2 billones de dólares que Estados Unidos registró en 2024, el más alto de su historia. Bueno, pues por fin hemos conocido los famosos aranceles recíprocos de Trump. La verdad es que había curiosidad por ver exactamente qué era lo que hacía. Por ejemplo, pues una cosa que hubiera podido hacer Donald Trump hubiera sido ir sector por sector. Pues vamos a ver, si los japoneses nos ponen un arancel del 800% en productos lácteos americanos, pues entonces nosotros ponemos un arancel del 800% a los productos lácteos japoneses. Hubiera sido una posibilidad. Otra posibilidad hubiera sido calcular pues una especie de arancel medio por país. Pues vamos a ver, si nos están importando tanto y exportando tanto en tal sector y en tal sector y los aranceles que tienen son pues entonces el arancel medio que nos aplica ese país es tanto y le pongo el mismo. Pero claro, eso tampoco vale demasiado porque hay barreras que no son necesariamente arancelarias, pero tienen el efecto de un arancel en el sentido de disuadir las importaciones de un cierto país. Por ejemplo, uno puede poner cuotas. No se puede importar más de tantos kilos de tal producto desde tal país. O, por ejemplo, uno puede poner prohibiciones. Pues usted no puede importar aquí. O puede poner reglamentaciones como pasa en China, donde pues más o menos se obliga a las empresas europeas y americanas a establecerse allí, además dando el 51% de la propiedad al Partido Comunista Chino. ¿Cómo calculas? Por ejemplo, otras barreras. Tú puedes tener subvenciones internas a tus empresas para que compitan con ventaja con las empresas americanas. O puedes tener costes laborales más bajos que hacen que exista la competencia. ¿Cómo abarcas todo eso? Pues al final Trump lo que ha hecho ha sido tirar por la calle de en medio y aplicar una fórmula matemática, pues, en fin, como un poco pedestre. Pero bueno, por lo menos tiene la ventaja de ser clara. Dice, ¿cuánto importamos de tal país? X. ¿Cuánto es nuestro déficit comercial con ese país? Y. Bueno, pues entonces, Y partido por X es el arancel efectivo que nos están aplicando. Y entonces yo le aplico en justa reciprocidad la mitad de eso, y siempre con un mínimo del 10%, de tal forma que para cualquier país del mundo va a ser el arancel que aplique Estados Unidos del 10%. A nosotros en España pues nos va a caer el 20%, porque es el cálculo que ha hecho para la Unión Europea Donald Trump. Nosotros en nuestro caso concreto
no tenemos superávit comercial con Estados Unidos, al revés, compramos más a Estados Unidos de lo que vendemos, con lo cual, bueno, pues nos cae un arancel porque el conjunto de la Unión Europea vende más a Estados Unidos de lo que compra de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pretende Trump con todo esto? Pues un mensaje muy claro. ¿Quiere usted vender en el mercado americano? Bueno, pues entonces mejor venga a producir al mercado americano y así se libra de los aranceles. ¿Que no quiere usted venir? Bueno, pues las empresas americanas van a tener ahora un plus de ventaja sobre las empresas extranjeras. ¿Qué consecuencias va a tener todo esto? Pues la primera consecuencia va a ser establecer un incentivo para que la producción se deslocalice. Es decir, para que esa producción industrial que había salido de Estados Unidos para aprovechar las condiciones en otros lugares vuelva a Estados Unidos. Ese es el objetivo declarado de Trump, además de poner una espada de Damocles sobre cada país, forzándole a, bueno, pues negociar políticamente con Trump. Israel había quitado todos los aranceles a Estados Unidos el día anterior, es decir, anteayer. No obstante lo cual, la fórmula se le aplica exactamente lo mismo. ¿Cómo va a hacer Trump para corregir estas fórmulas de acuerdo con los pasos que vayan dando los países? Porque lo que hace Trump es, teniendo en cuenta los datos hasta ahora, el déficit comercial es tanto, te aplica un arancel de tanto. Si ahora un determinado país, como acaba de hacer Israel, quita los aranceles directos a Estados Unidos, eso se va a traducir en una revisión del arancel que se aplica a Israel. Pues no se sabe, pero el caso, Trump ha puesto ya sobre la mesa sus aranceles y ahora me imagino que estará todo el mundo calculando triangulaciones. Si soy una empresa china y quiero vender a Estados Unidos, me van a aplicar un arancel del 36%. Podría abrir una filial en no sé qué sitio que tenga solo un arancel del 15% y terminar de ensamblar allí mis productos y luego exportar desde allí a Estados Unidos. Pues supongo que ese tipo de cálculos lo estará haciendo todo el mundo. La lista general de aranceles que ha puesto Trump sobre la mesa, luego entiendo que tiene una serie de excepciones. Por ejemplo, al sector del automóvil se le va a aplicar un arancel del 25% sí o sí, independientemente de qué país extranjero sea el que está exportando a Estados Unidos, con el fin de promover la industria automovilística local estadounidense. En el caso de Taiwán, lo que se hace, creo, es exceptuar de los aranceles todos los productos semiconductores que son necesarios para la industria informática en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, supongo yo que habrá que ver toda la letra pequeña que acompaña a las tablas generales de aranceles, pero vamos, que Trump acaba de poner sobre la mesa un papelito que dice: durante años la producción se ha estado externalizando, los puestos de trabajo se han estado perdiendo en Estados Unidos y eso se ha acabado, y ahora quiero lo inverso. Quiero que empiecen a crearse puestos de trabajo en Estados Unidos. Eso es el resumen de lo que acaba de hacer. ¿Cómo va a afectar eso al resto del mundo? Pues hombre, en el momento en que tú metes un incentivo para empezar a producir en Estados Unidos y no en otros sitios, quiere decir que metes un incentivo inverso en esos otros sitios y por tanto habrá un empuje del empleo en esos otros sitios hacia abajo. Bueno, vamos a ver cómo abren mañana las bolsas, supongo que con caída al menos inicial. Y nada, ya les iremos informando de cómo va esta guerra comercial que acaba de empezar o no. Por ejemplo, Europa amenaza con represalias. Vamos a ver si se atreve a adoptar represalias.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha llegado a Budapest junto a su esposa para mantener una reunión con el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Los dos líderes tratarán el posible traslado de la embajada de Hungría desde Tel Aviv a Jerusalén, una medida que rompería con la postura oficial de la Unión Europea que sigue la resolución de la ONU que pide mantener las misiones diplomáticas fuera de Jerusalén. Orbán, uno de los más firmes aliados de Israel en Europa, rechazó en noviembre pasado la orden de arresto que el Tribunal Penal Internacional dictó contra Netanyahu por supuestos crímenes de guerra. El líder húngaro consideró esta orden inaceptable a pesar de que su país forma parte del Tratado de Roma, base legal del tribunal. A su llegada, Netanyahu fue recibido con honores militares por las autoridades húngaras. Bueno, pues ya saben ustedes que el Tribunal Penal Internacional, que es una organización, pues en fin, con una curiosa presencia de antisemitas entre los fiscales encargados de juzgar los casos y que además pues tiene una curiosa tendencia a arrastrar los pies, es decir, a retardar las cosas, a no actuar en el caso de los criminales siempre que sean progres. Por ejemplo, tiene denuncias contra Maduro desde hace 10 años en un cajón, da igual que Maduro torture, asesine, es lo mismo, ahí no terminan de emitir órdenes de arresto. Eso sí, contra Netanyahu, el primer ministro israelí, sí. Ya dijo Estados Unidos que, en fin, no solo se pasaba por sálvase a la parte la orden del TPI de detener a Netanyahu, sino que además iban a proceder contra los fiscales del TPI responsables de esa tropelía, y no es Estados Unidos el único que ha dicho que no va a acatar semejante orden. Orbán en Hungría también lo dijo: ni en broma vamos a acatar órdenes de detención contra Netanyahu, que es bienvenido en este país cuando quiera. Y efectivamente, pues Netanyahu ha llegado a Budapest para reunirse con Orbán y, muy importante, para evaluar el traslado de la embajada de Hungría a Jerusalén. Muchísimos países siguen sin tener su embajada en Jerusalén. Hungría la va a trasladar. Ya saben que el primero que hizo ese traslado fue precisamente Trump en su anterior mandato. Y tenemos un nuevo libro que ha salido al mercado. Libro de Alejandro Fernández. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha lanzado duras críticas contra la dirección nacional de su partido en su nuevo libro llamado A Calzón Quitao. Fernández afirma que la sede central del PP, es decir, Génova, funciona como una trituradora humana de líderes regionales en Cataluña y País Vasco, asegurando que hagas lo que hagas, Génova te defenestrará. No ha fallado nunca. En su obra prologada por Cayetana Álvarez de Toledo, Fernández enumera casos de dirigentes populares relevados a lo largo de los años como Alejo Vidal Cuadras, Josep Piqué, Alfonso Alonso y María Sangil. El líder catalán, quien ha mantenido enfrentamientos con Alberto Núñez Feijóo por su rechazo a acercarse a Junts, cuestiona la imposición de líderes a dedo desde Madrid y defiende un PP catalán libre de tutelas nacionales. También rechaza cualquier pacto con independentistas, afirmando tajantemente que no podemos pactar con quien quiere destruir a España. Bueno, pues no sé. Ya saben ustedes que cuando alguien sale de Vox pasa de ser un fascista recalcitrante a ser un modelo de liberal purgado por ese partido putinista, orbanejo, yuncoso, ¿no? Supongo que con Alejandro Fernández pasará lo contrario, de ser un líder estimado y tal, pues ahora que critica la dirección nacional del Partido Popular, pues en los medios de comunicación adictos pasarán a decir que es un arrastrado, un traidor y un canalla. Bueno, así van las cosas. ¿Es Génova una trituradora de líderes del PP catalán? Pues, hombre, sí lo es. Recordemos, por ejemplo, que Alejo Vidal Cuadras había llevado al PP catalán al que hasta ese momento era el mejor resultado histórico en unas elecciones autonómicas catalanas, y que llegó Aznar al poder. Pujol le pidió la cabeza de Alejo Vidal Cuadras y Aznar se la entregó. Sí, son trituradores. Ahora, don Alejandro, a mí lo de
lo que me parece mal en todo el asunto es precisamente que haya líderes del PP catalán. Es decir, esa territorialización del PP y esa, digamos, semiautonomía que usted defiende para el caso del PP en Cataluña, pues a mí me parece que es un cáncer. Los partidos españoles y en particular el PP han terminado derivando en una colección de taifas francamente lamentable, donde la propia existencia de varón regional ya o manejas eso con cuidado o terminas atomizando el partido y que cada uno vaya por libre. Y al final lo único que es capaz de acabar con esa atomización es pues un golpe de estado autoritario como el que dio Pedro Sánchez en el Partido Socialista. El Partido Socialista también era una sarta de taifas y Pedro Sánchez se cargó todas las taifas imponiendo la autoridad central del líder, lo cual tampoco está bien. O sea, o tienes una estructura normal o tienes una estructura taifesca, pero tener una estructura taifesca compensada con toda una serie de mecanismos por los cuales el líder el nacional resulta que le siega la hierba bajo los pies a los de las taifas, pues es ridículo. Yo creo que el partido que mejor ha entendido que era un cáncer esa autonomización de las estructuras es Vox, y por eso Vox no tiene líderes regionales. La estructura interna de Vox no tiene varones en cada comunidad autónoma. Puede haber más o menos un líder que lleva la lucha por el Parlamento autonómico, etcétera, etcétera, pero al final la estructura es provincial. Y oiga, a mí me parece que deberían otros partidos copiar ese tipo de estructura. Bueno, nada, suerte a don Alejandro Fernández, que acaba de sacar libro calificando de trituradora de líderes del PP catalán y vasco a Génova, porque me imagino que sus días estarán contados al frente del Partido Popular Catalán. Y mientras tanto, hombre, qué mejor para investigar la corrupción de uno que investigarla uno mismo, porque así no llegará nunca nada a la investigación, ¿verdad? Lo de la Fiscalía Europea cada vez es más estupefaciente. Escuchen. Ignacio de Lucas, fiscal europeo nombrado por Pedro Sánchez días antes de las elecciones generales del 2023, cobró más de 26.000 euros de la FIAP, Fundación Dependiente de Exteriores, para impartir charlas y cursos. Esta misma fundación está bajo investigación en el caso conocido como Tito Berni, que precisamente de Lucas debe investigar lo que, según fuentes jurídicas consultadas por Voz Populi, supone un claro conflicto de intereses. La investigación, que se ha frenado en seco desde la llegada de Lucas, se centra en el posible uso fraudulento de fondos europeos para la compra de drones para el Sahel. Uno de los principales investigados es Francisco Espinosa Navas, guardia civil que trabajaba simultáneamente como director de proyectos de seguridad en la FIAP. Espinosa era el encargado de adjudicar contratos a Pepe el Drones, quien financiaba fiestas con drogas y prostitutas para los implicados en esta trama de corrupción vinculada al PSOE que estalló en febrero del año 2023. O sea, que tenemos a un fiscal europeo de la Fiscalía Europea. Sí, o fiscal Ignacio de Lucas. Un fiscal de la Fiscalía Europea que resulta que tiene que investigar a una trama, habiendo una trama relacionada con una entidad llamada FIAP, habiendo cobrado este fiscal en su día de esta entidad, FIAP. Vamos, que me investigo a mí mismo y el resultado es que soy un tío magnífico. Pero, ¿qué narices es esto? Pues esto es otra demostración más de cómo lo de la Fiscalía Europea pues es una estafa con patas. La Fiscalía Europea no existe. La Fiscalía Europea es un chiringo mediante el cual los gobiernos nacionales tienen la capacidad de asumir ellos mismos las competencias de investigación de su propia corrupción
y de esa manera pues que la corrupción no llegue nunca a nada desde el punto de vista judicial. ¿Ustedes creen que en Bruselas son idiotas, que no son conscientes de que este mecanismo existe? ¿De que los gobiernos pueden utilizar precisamente la capacidad nacional de nombrar a los fiscales europeos para así nombrar a gente que haga que todas las investigaciones queden empantanadas y retardadas todo el tiempo necesario cuando les afecten a ellos, a esos gobiernos nacionales? ¿Ustedes creen que en Bruselas no son conscientes de que esto pasa? ¿O sí son conscientes y precisamente lo que se ha hecho ha sido instaurar esa Fiscalía Europea para que así los gobiernos nacionales tengan la posibilidad de impedir que se investigue el uso fraudulento de los dineros europeos? ¿Ustedes qué creen? ¿En Bruselas son idiotas o son cómplices? ¿La Unión Europea, en fin, se chupa el dedo? ¿O lo que ha hecho es implantar conscientemente un mecanismo para garantizar impunidad en el reparto de fondos europeos? Pues no lo sé, pero en cualquiera de los dos casos es mala noticia, ¿no les parece a ustedes? En el primer caso, porque demostraría que se legisla con una ingenuidad que nos pone a merced de todos los corruptos del mundo y de todos los enemigos de Europa. Y en el segundo caso, porque demostraría que estamos gobernados por corruptos desde Bruselas. Bueno, pues nada, al menos todo esto tiene una ventaja, y es que la próxima vez que oigamos hablar de que la Fiscalía Europea va a investigar no sé qué, pues ya sabemos positivamente cuál es la traducción. Se encarga la Fiscalía Europea que mate el caso y no investigue nada. ¿Qué quieren que les diga? Ya estoy tan mayor que me agarro a cualquier señal que invite al optimismo, incluyendo, pues eso, el que se caigan las caretas y que a partir de ahora ya no nos puedan tomar el pelo diciendo que Europa va a investigar. Europa no investiga nada. Bueno, y noticia luctuosa que ayer se producía en Alcorcón, con la muerte de 2 bomberos tras el incendio y posterior explosión de un coche eléctrico en un parking del ayuntamiento. Dos bomberos han muerto y otro se encuentra en estado crítico tras intentar apagar el incendio de un Porsche Taycan eléctrico en un garaje subterráneo de Alcorcón. El siniestro ocurrió cuando el propietario del vehículo recientemente adquirido aparentemente pulsó algún botón por error y chocó contra una columna del aparcamiento, provocando la explosión de una de las baterías. Otros 13 bomberos resultaron heridos leves en la intervención. Este suceso se suma a una serie de incidentes con vehículos eléctricos en Madrid durante los últimos 3 meses. Desde diciembre se han registrado al menos otros 3 incendios de coches enchufables en aparcamientos de la capital, aunque ninguno había causado víctimas hasta ahora. Las condiciones extremas de humo en el garaje dificultaron enormemente la labor de los equipos de emergencia, que tuvieron que desplegar un puesto sanitario avanzado para atender a los heridos. Bueno, pues lo primero de todo, nuestras condolencias a las familias de los fallecidos y nuestras condolencias a todo el cuerpo de bomberos que ha perdido a 2 de sus miembros y del cual pues una docena han resultado heridos en este incidente. El que un coche pueda explotar, pues hombre, puede producirse con coches eléctricos, con coches de combustión, con cualquier tipo de vehículo, siempre que tú tengas algo que tiene algún tipo de depósito de energía. Si se producen las condiciones adecuadas, ese depósito de energía pues puede estallar. Lo que pasa es que con lo del coche eléctrico, pues bueno, como es más novedad, nos llama más la atención
que pueda tener un accidente y salir en llamas un coche de combustión en una carretera, pues es algo que, aunque pueda ser más habitual, no nos llama la atención. Aunque sí que habría que preguntarse e invitar a las autoridades a revisar los criterios de seguridad de los vehículos eléctricos. Yo no soy un especialista en seguridad de vehículos, pero me imagino que se habrán pasado toda una serie de controles para tratar de minimizar la posibilidad de que pase algo como esto que ha pasado ayer en Alcorcón. No estaría de más el revisar los criterios que se hayan aplicado para ver si a lo mejor es necesario adoptar medidas de seguridad adicionales en los coches eléctricos, porque desde luego parece que las baterías eléctricas son un tanto puñeteras en cuanto a los incendios que se producen en ellas y en cuanto a la posibilidad de explosión. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.